Bien, buenos días. Vamos a continuar el día de hoy, miércoles 29 de septiembre. Vamos a continuar con la temática de la constitución molecular del cuerpo de los seres vivos y el funcionamiento del cuerpo de los seres vivos, ¿no? Entonces, estoy compartiendo pantalla ahorita. Solo quiero recordarles que de acuerdo al calendario, la primera evaluación parcial se llevará a cabo este viernes, 1 de octubre, eh, a la hora acordada. Y bueno, hay que considerar que hay que avanzar con la lectura, ya que, como ya he repetido, las videoconferencias son o para contestar preguntas o para dar resúmenes del contenido que usted ya ha leído o que ha estado leyendo o que está leyendo. Entonces, nos habíamos quedado, díganme si no hay problema con la imagen, si pueden ver lo que tengo en la pantalla para yo poder continuar. Sí. Listo, entonces nos habíamos quedado en este capítulo 2 del libro de Audesirc, el tema de átomos y moléculas, ¿verdad? Cómo realmente el cuerpo de los seres vivos está construido a partir de una combinación de átomos de diferentes elementos que forman esas moléculas que construyen toda la estructura de nuestro cuerpo. Aquí en el capítulo habíamos estado hablando del agua, lo último que estuvimos hablando. Y quiero recalcar algo bien importante en relación al agua. Estamos en el capítulo 2 y 3 del libro de Audesirc, pero si usted tiene el libro de Solomon, puede ser que encuentre la misma información en el capítulo 12 o 11, creo, del libro impreso, que tiene este tema, ¿verdad? La química de la vida, compuestos orgánicos. Entonces, voy a hacer uso hoy del libro de Audesirc, no del de Solomon. Resulta que habíamos dicho que el agua forma parte importantísima, fundamental del funcionamiento de nuestro cuerpo, de las células, pero no solamente del funcionamiento, sino también de la estructura, ¿verdad? Nosotros, los seres vivos, tenemos como parte de la estructura corporal agua eh, en más de un 60% del cuerpo, o sea, del peso total del cuerpo. Entonces, también el agua es considerada el disolvente universal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la molécula de agua es una molécula muy abundante en la Tierra y en agua se mezclan casi todas las sustancias que existen, casi todas, no todas, ¿verdad? Entonces, se le suele llamar al agua el disolvente universal porque se puede mezclar con casi todo y se pueden hacer soluciones a partir de esa mezcla con agua. Por eso es que cuando usted en química estudia lo que es una solución, le dicen que una solución es una mezcla entre soluto y solvente. Y el solvente generalmente es el agua, porque casi todo se mezcla con el agua para formar una solución. Entonces, en base a eso, es bien importante lo que vamos a ver ahorita, a continuación. Resulta que el agua, a pesar de que es una molécula neutra en cuanto a carga eléctrica, el agua tiende a separarse en iones. Es un proceso que normalmente se conoce como ionización. O sea que el agua tiende a ionizarse. ¿Qué quiere decir eso? Que el agua tiende a formar iones o a descomponerse, a liberar sus hidrógenos, como aparece aquí en la imagen. Aquí está una molécula de agua neutra, H2O. Y cuando se descompone, mire, cuando libera átomos de hidrógeno. Entonces, eso es un proceso que se llama ionización, ¿verdad? El agua tiende a ionizarse, a formar iones. Entonces, cuando esos átomos de hidrógeno se separan, quedan dos cosas. Por un lado, quedan hidrógenos sueltos con una carga ligeramente positiva, o lo que comúnmente llamamos H+, o iones de hidrógeno, que también en algunos libros aparece como iones de hidronio. Y también queda por otro lado eh, iones de OH, que son iones de oxígeno más
hidrógeno, y que estos tienen más bien una carga ligeramente negativa. Entonces aquí vemos que aquí la molécula de agua se descompuso en dos iones, unos iones de hidrógeno y unos iones de hidróxilo, o también hidróxido, como aparece en algunos libros también. Cuando esto ocurre y el agua se mezcla con otras sustancias, entonces puede que ocurra lo siguiente: se modifica el pH de la solución, o sea, de la mezcla de agua con esas otras sustancias, se modifica. ¿Esto por qué es importante? Bueno, porque el pH, que se puede medir en una escala, que es una escala que se llama escala de pH OH, porque mide las concentraciones de iones de hidrógeno o de iones de hidróxido en una solución. Es importante conocer el pH de una solución, porque nuestro cuerpo, el de prácticamente todos los seres vivos, eh, reacciona de una cierta manera a soluciones ácidas o a soluciones básicas. Entonces, el pH de una solución puede ser ácido, puede ser neutro o puede ser básico. Y eso tiene que ver con la cantidad o la concentración de iones de hidrógeno que hay en esa solución y de iones de hidróxido. Entonces resulta que una sustancia es ácida o se convierte de un pH ácido cuando en esa solución hay una mayor concentración, una mayor cantidad de iones de hidrógeno. Entonces, en la escala de pH, por ejemplo, las soluciones ácidas están de los números 0 al número 6 o al número 7 casi al número 7, casi llegando al número 7, 6.9. Esas son soluciones ácidas. Entonces vea, por ejemplo, aquí en la escala de pH, que, por ejemplo, tenemos al ácido clorhídrico, que está en un pH entre 0 y 1. O sea, entre más cerca del 0 esté en la escala una solución, es una solución más ácida. Y entre más cerca esté del 7, que el 7 es el valor neutro, es una solución menos ácida. Entonces vea, por ejemplo, los diferentes niveles de acidez. El ácido clorhídrico, muy, muy ácido. Los ácidos estomacales, por ejemplo, que contienen ácido clorhídrico. El jugo de limón, que anda por ahí por el 1 punto y algo, 2. Mire, vinagre, bebidas gaseosas como la Coca-Cola, tiene un pH de 3, es algo ácido. Jugo de naranja y otras cosas más, otros alimentos más. Luego tenemos, por el otro extremo, soluciones básicas. Las soluciones ácidas, para retomar y recapitular y resumir, son aquellas soluciones en donde hay una mayor concentración de iones de hidrógeno y una menor concentración de iones de hidróxido. Entonces, eso hace que las células respondan de una manera negativa. O sea, las células, cuando hay un pH ácido en la sangre y en los demás tejidos, en los fluidos que rodean las células, en todos los tejidos, si el pH se vuelve ácido, las células se comienzan a morir. Y por lo tanto, el ser vivo, la persona, en este caso nosotros, podemos llegar a morir. Y el otro extremo de la moneda, en la escala de pH, los valores después de 7 hasta 14 son soluciones básicas o soluciones alcalinas. Lo interesante de esto es que una solución alcalina o una solución básica es aquella que tiene mayor concentración de iones de hidróxilo y menor concentración de iones de hidrógeno. Sin embargo, también las soluciones básicas, si contienen muchos hidróxidos, pueden causar problemas de funcionamiento celular. Las células comienzan a morir, a funcionar mal. Por lo tanto, hay graves lesiones si una persona consume, digamos, o ingiere algo, una sustancia, un alimento que tenga una carga muy grande de soluciones básicas, como por ejemplo hay personas que se han suicidado, literalmente, eh, tomando hidróxido de sodio, a lo que nosotros conocemos como potasio, bueno, hidróxido de potasio, mejor dicho, lo que nosotros conocemos como potasa o polvo para destapar cañerías. Esa es una solución sumamente básica que lo que hace es que quema los tejidos, los deshidrata y los tejidos mueren, las células mueren. Entonces, nuestro cuerpo, nuestras células funcionan bien en un pH neutral,
El pH neutral no es necesariamente 7 exactamente, sino 7.7, 7.3, 7.4. Eso es un valor de pH neutro y ahí es donde las células funcionan bien. Ese es un valor homeostático. O sea, el cuerpo, todas las células del cuerpo, por lo tanto, los tejidos del cuerpo, los líquidos que hay en nuestro cuerpo, los fluidos y la misma sangre deben estar en un pH de 7 para que nuestras células funcionen de manera correcta. Ahora, ¿qué pasa cuando usted, incluso en la comida, ingiere alimentos que o pueden volver muy ácida su sangre o sus tejidos o muy básica? Bueno, el cuerpo está diseñado para contrarrestar la acidez y la alcalinidad, produciendo una serie de sustancias que se llaman, como aparecen aquí, sustancias amortiguadoras o sustancias buffer, como se llaman en inglés. ¿Qué es una sustancia amortiguadora o una sustancia buffer? Bueno, como su nombre lo indica, un buffer es un compuesto que se genera en el cuerpo, que producen nuestras células, cuando el pH se comienza a acidificar o a alcalinizar mucho. Y eso es para retomar otra vez, ya hizo una serie de reacciones químicas en donde se producen esos amortiguadores para que se restaure otra vez el pH neutral a la sangre y a los tejidos, para que las células no mueran. Entonces, por ejemplo, sustancias amortiguadoras comunes son estas que se encuentran aquí, fosfatos, ¿verdad? Compuestos que llevan fósforo y que están mezclados con hidrógeno. Estos fosfatos, los fosfatos se producen en el cuerpo como amortiguadores y también un ion que se llama ion bicarbonato. También el ion bicarbonato, el HCO3-, es un ion que se utiliza en el cuerpo como amortiguador. Entonces, cuando usted tiene acidez, por ejemplo, cuando usted come algo que le provocó acidez, su cuerpo está produciendo amortiguadores y está trabajando en restablecer otra vez el pH. Luego, usted, como se siente mal, aunque su cuerpo está trabajando, usted se siente mal y lo que hace usted es que toma un antiácido. Entonces, usted lo que está haciendo es tomando un amortiguador de forma artificial, ¿verdad? O sea, su cuerpo ya los está produciendo, pero usted se toma un amortiguador como una leche de magnesia Phillips, por ejemplo, para contrarrestar la acidez y retomar otra vez a la alcalinidad, porque ahí es donde las células funcionan perfectamente, en la neutralidad, en un pH neutro. Entonces, si usted se va a internet, por ejemplo, aquí en YouTube, por ejemplo, usted tiene que ver, tiene que recordar que nuestra sangre, aquí está un vaso sanguíneo y esto en rojo son los glóbulos rojos, ¿verdad? Y luego todo lo que está afuera son los tejidos del cuerpo y el líquido, los líquidos, los fluidos que forman parte de nuestro cuerpo. Entonces, lo que tiene que recordar usted es que hay un mecanismo natural, un mecanismo homeostático en nuestro cuerpo que hace que la acidez de la sangre y de los tejidos se restablezca a un punto neutro cuando comienza a haber un cambio en ese pH, cuando el pH de la sangre se comienza a acidificar o alcalinizar. Entonces, comienzan a haber una serie de reacciones químicas en donde se producen o ion bicarbonato o fosfatos para poder restablecer o la neutralidad de sustancias muy ácidas o la neutralidad por sustancias muy básicas. O sea, así funcionamos nosotros a nivel celular, ¿verdad? Así funciona nuestro cuerpo. Ahora, continuando siempre con este tema, pero ahora en el siguiente capítulo, que ahorita vamos a ver de manera muy rápida, porque ustedes tienen que leerlo también, tienen que leer solos. Y es que yo decía que el agua es una molécula inorgánica, que no contiene carbono, por lo tanto, y es una molécula inorgánica simple, fundamental para la vida. No solamente porque forma parte del cuerpo estructuralmente hablando, sino porque el metabolismo celular se lleva a cabo pues casi en 100% en agua. ¿Ya? Todas las reacciones metabólicas que se dan en nuestras células se dan en agua. Entonces, el capítulo 3 o el 12 de Solomon, el capítulo 3 de Audesirc nos muestra las moléculas biológicas o las moléculas orgánicas que forman principalmente el 90%, el 99% del cuerpo de los seres vivos, que son los carbohidratos, las grasas y los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Entonces vamos a ver un poco sobre estas moléculas y su importancia.
Habíamos hablado de sustancias orgánicas o compuestos o moléculas orgánicas porque todas contienen carbono, ¿verdad? El carbono es como, como la huella digital molecular del cuerpo de los seres vivos, ¿no? En todos los seres vivos hay una cantidad de carbono importante formando todo el cuerpo. Entonces, por eso se llaman moléculas orgánicas. Ahora, eh, déjenme ver acá. Quiero mostrarles acá. Entonces, voy a mostrarles esto. Resulta que vamos a hablar primero de los hidrocarburos. Los hidrocarburos son, digamos, las primeras piezas importantes de las moléculas orgánicas. ¿Qué son los hidrocarburos? Son unas moléculas orgánicas que están formadas estructuralmente, molecularmente, por átomos de carbono y átomos de hidrógeno. Son bien sencillas. Solo tienen carbono e hidrógeno, nada más. Y interesante es que los hidrocarburos son muy abundantes, ¿verdad? Este, son tan abundantes que los encontramos en forma de gas en la Tierra, ¿verdad? Como por ejemplo gas metano o gas etano o gas butano, etcétera. O los encontramos incluso en forma de petróleo, por ejemplo. El petróleo es una mezcla de hidrocarburos, una mezcla. Y estos hidrocarburos, como ustedes pueden ver estructuralmente, contienen únicamente, como acabo de decir, átomos de carbono y átomos de hidrógeno. El carbono tiene una peculiaridad. El carbono es un elemento natural que tiene la capacidad de formar enlaces simples, cuatro enlaces con otros átomos. En el caso de los hidrocarburos, el carbono se une con hidrógenos. Entonces, los cuatro enlaces que puede formar el carbono están saturados con hidrógenos. Y esa es una de las peculiaridades más importantes. El hidrocarburo más sencillo es este que se llama metano, cuya fórmula química es CH4, porque contiene un solo átomo de carbono más cuatro átomos de hidrógeno que están completando todos sus enlaces químicos. Si sumamos un carbono más, ya tendríamos dos carbonos y seis hidrógenos. Ya no tendríamos metano, sino que tendríamos un hidrocarburo llamado etano, que químicamente se puede convertir en etanol, que es el alcohol etílico que nosotros utilizamos los seres humanos para pues casi todo. Y vea que a medida se van sumando más carbonos, la molécula se va haciendo más grande, mucho más grande. Entonces así es como se obtienen muchos compuestos de hidrocarburos, entre ellos, como dije, el petróleo, el gas natural y otros más que son utilizados por el hombre en diferentes actividades industriales, ¿verdad? La fabricación de gasolina, de plásticos, etcétera. Entonces, ahora, antes de seguir con esta parte, me voy a ir otra vez al libro y quiero mostrarles algo. En una tablita que aparece aquí, que dice grupos funcionales importantes en las moléculas biológicas, se nos habla de una combinación de átomos que pueden unirse a los hidrocarburos a través de enlaces químicos y que si se unen a esos hidrocarburos, a ese esqueleto de hidrocarburos, se van construyendo diferentes moléculas orgánicas, carbohidratos, lípidos, grasas, proteínas, ácidos nucleicos. Entonces, a estas pequeñas moléculas formadas de dos, tres átomos de algunos elementos, se les da nombre y se les llama comúnmente grupos funcionales, ¿verdad? Son unas moléculas muy pequeñitas. Aquí tenemos en el cuadro, en la tabla 3.1, tenemos todos esos grupos funcionales importantes que se pueden combinar con el hidrocarburo y construir diferentes moléculas orgánicas. Entonces, por ejemplo, tenemos el grupo hidroxilo, que lo acabamos de ver hace poco en escala de pH, que está compuesto básicamente de un átomo de oxígeno y uno de hidrógeno. Y vemos que los hidroxilos, cuando se forman parte de la estructura molecular de los azúcares, como el almidón, pero también de los ácidos nucleicos, como ADN, ARN, forma alcoholes y algunas sustancias ácidas e incluso esteroides, que son lípidos, ¿no? Vemos también, por ejemplo, que el carbonilo, que es un carbono más un oxígeno unido por un doble enlace con un enlace simple o sencillo vacío, el carbonilo
también está presente en los azúcares, forma parte de hormonas, de vitaminas. El carboxilo, que tiene esta estructura molecular, forma parte, por ejemplo, de aminoácidos que forman las proteínas y también de ácidos grasos en las grasas. El grupo amino, este que está aquí, NH2 o NH3, es constituyente muy particular de los aminoácidos que forman las proteínas también y de ácidos nucleicos también, de ADN, ARN. El grupo funcional sulfidrilo, un átomo de azufre con uno de hidrógeno, se encuentra, por ejemplo, también en aminoácidos y en muchas proteínas. Y el grupo fosfato, que es básicamente un átomo de fósforo unido con dobles y simples enlaces a 4 átomos de oxígeno, comúnmente lo encontramos en los ácidos nucleicos y también en los fosfolípidos, un tipo de lípidos especiales que forman las membranas de las células de los seres vivos, todas las células de los seres vivos. Entonces, estas pequeñas moléculas son, se combinan con esa estructura de hidrocarburos. Aquí tengo yo, por ejemplo, mire, acá en esta imagen. Tengo acá un esqueleto de hidrocarburos, ¿ve? Mire, carbono e hidrógeno nada más. Y aquí tengo los grupos funcionales. Entonces, los grupos funcionales se van uniendo a esos hidrocarburos. Perdón. Por ejemplo, acá el hidroxilo se une y esto se constituye la estructura o se empieza a construir lo que es un azúcar, por ejemplo. Luego se une el amino y se forma un aminoácido, por ejemplo. Si se le une un carboxilo, también se está construyendo estructura, por ejemplo, de azúcares o también de algunas grasas. Si se une sulfidrilo, aminoácidos y ácidos nucleicos, y así los demás grupos van formando otros compuestos orgánicos. Entonces, lo que quiero que vean es que los compuestos orgánicos de los que vamos a hablar, carbohidratos, lípidos, grasas, proteínas y ácidos nucleicos, se forman uniendo grupos funcionales a esqueletos de hidrocarburo, a esqueletos moleculares de hidrocarburos, ¿verdad? Eso es lo que quiero que vean en este momento. Entonces, también hay algo bien importante, y es que las moléculas orgánicas son casi siempre moléculas muy grandes, ¿verdad? En tamaño y en estructura. Son muy, muy grandes, contienen centenares, a veces hasta miles de átomos formando esa molécula. Y estoy hablando de todas, estoy hablando de los azúcares, los carbohidratos, estoy hablando de las proteínas, de los ácidos nucleicos, etc. Entonces son moléculas muy grandes, por eso se les llama macromoléculas orgánicas. Y para poder estudiarlas mejor, tenemos que entender lo que es un monómero y lo que es un polímero. O sea, un monómero, como su nombre lo indica, mono significa uno. Un monómero es una molécula pequeña que forma, digamos, unas unidades que se repiten para construir esas moléculas orgánicas. Ya vamos a poner unos ejemplos. Y los polímeros serían la unión o el resultado, son moléculas orgánicas que son el resultado de la unión de centenares o hasta miles de monómeros a través de enlaces químicos para formar esas moléculas orgánicas. Entonces les voy a poner un ejemplo. En el exoesqueleto de un insecto, por ejemplo, ese exoesqueleto, esa estructura dura que tiene en la parte externa de su cuerpo, está formada de polímeros, polímeros de azúcar, y específicamente de un polímero de azúcar que se llama quitina. La quitina es un polisacárido, quiere decir que es un azúcar muy grande, formada de muchos monómeros, ¿verdad? De muchas unidades de azúcar simples. Entonces la quitina es un azúcar, pero no es un azúcar que se utilice para generar energía, sino que es un azúcar estructural. Se usa para construir el exoesqueleto de muchos animales, incluyendo los insectos, a los crustáceos, por ejemplo, e incluso forma parte de la quitina de la pared celular de los hongos, ¿verdad? De los hongos que conocemos y que muchas veces nos comemos. Entonces, hablemos en primer lugar de los carbohidratos, ¿verdad? De las moléculas energéticas por excelencia, los azúcares. Los carbohidratos son moléculas principalmente energéticas, principalmente. Es decir, son una fuente de energía para las células de los seres vivos. Se metabolizan en energía.
Entonces, los carbohidratos también pueden ser moléculas estructurales, como la quitina que acabo de mencionarles antes, o como la celulosa, que forma también parte de la pared celular de las plantas y que forma esa estructura dura de esa pared. Entonces, pueden ser moléculas energéticas, pero también pueden ser moléculas estructurales, aunque principalmente son moléculas energéticas. Entonces, hay mucha, digamos, una clasificación, porque son muchas los azúcares, los carbohidratos que existen, que se producen, y vamos a ir viendo que la clasificación se basa en el número de carbonos que contiene ese azúcar. Entonces, desde azúcares muy pequeños, muy simples, llamados monosacáridos, hasta disacáridos y luego los polisacáridos, que serían, digamos, los azúcares más grandes molecularmente hablando. Pero usted sabe que los azúcares se encuentran en los alimentos. De hecho, quien produce los azúcares son las plantas, ¿verdad? Quien produce carbohidratos a través de fotosíntesis son las plantas. Y los carbohidratos tienen molecularmente la característica de que por cada átomo de carbono que hay dos hidrógenos y hay uno de oxígeno. Entonces, los carbohidratos están construidos a partir de carbono e hidrógeno, ese sería su esqueleto de hidrocarburos, y se le agrega el elemento oxígeno. Carbono, hidrógeno, oxígeno son los elementos que forman los azúcares, que están en los alimentos que nosotros nos comemos. Entonces, aquí hay una cuestión bien importante también que tenemos que considerar de ahora en adelante en cuanto al metabolismo celular. El tipo de reacciones químicas que se dan en ese metabolismo, o de algunas de esas reacciones importantes, que algunas son reacciones de síntesis o reacciones de degradación o de rompimiento. O sea, reacciones que participan en el catabolismo celular o reacciones que participan en el anabolismo celular. Vamos a ver acá que nuestras células, las células de los seres vivos en general, para construir moléculas grandes, o sea, para realizar reacciones de anabolismo celular, recuerde que las reacciones anabólicas son las reacciones de construcción, de fabricación de moléculas grandes a partir de moléculas pequeñas, uniendo esas moléculas pequeñas con enlaces químicos. Entonces, en el anabolismo celular, el cuerpo, las células, lo que hacen es que toman un monómero o una molécula pequeña y la unen con otra molécula pequeña para formar una molécula cada vez más grande. Y en esas reacciones o en esa transformación, en esa producción, en esa síntesis, se dan lo que son las reacciones de condensación, ¿verdad? En esas reacciones de condensación se llama cuando el cuerpo, las células, para formar una molécula grande, eh, utilizan agua. Y si ustedes se fijan aquí en azul, lo que está remarcado es OH más H, hace una molécula de agua. Lo que hace el cuerpo es que pega, digámoslo así, o forma un enlace químico entre esas dos moléculas pequeñas a través del agua que se forma en los extremos de esas moléculas. Eso se llama reacción de condensación. Ahora, por otro lado, cuando el cuerpo, ¿por qué se llama reacción de condensación? Para que lo tengamos un poco más claro. Miren que una molécula pequeña con otra pequeña se unen a través de sus extremos en donde se forma una molécula de agua. Cuando se unen por un enlace covalente, esas dos moléculas, se libera agua. Esta agua que está aquí liberada. Aquí ya están unidas y aquí se liberó el agua que formaba parte de los extremos de esas dos moléculas. Por eso se llama reacciones de condensación, porque se forma agua, se forman moléculas de agua que luego son utilizadas en el mismo metabolismo celular en el cuerpo. Las reacciones de hidrólisis, estas otras que están acá, son reacciones de rompimiento, son las que se dan más bien en el catabolismo celular. Es decir, cuando el cuerpo quiere romper una molécula grande para obtener moléculas más pequeñas, también utiliza agua. Y utiliza agua para romper el enlace. Ahora más bien es al revés. Esta agua, estas moléculas de agua, lo que hacen es que vienen aquí a este enlace y lo rompen para luego separar estas dos unidades.
A eso se le llama reacción de hidrólisis. Hidro, agua, lisis, rompimiento. Rompimiento de un enlace utilizando agua. Entonces, en las reacciones anabólicas se forman moléculas de agua y se produce entonces un fenómeno llamado condensación o reacciones de condensación para unir moléculas pequeñas para formar moléculas más grandes. Eso es en las reacciones anabólicas. Y en las reacciones catabólicas, más bien el agua rompe los enlaces covalentes y separa las moléculas grandes y produce moléculas más pequeñas. Y eso se llama reacciones de hidrólisis. Tenemos que tener en cuenta eso ahorita. Bueno, los azúcares más sencillos son los monosacáridos. El más común de todos es la glucosa. Y los monosacáridos son compuestos que vienen desde moléculas pequeñas de 3 átomos de carbono. Aquí se ven monosacáridos de 3 átomos de carbono, como el gliceraldehído, como la dihidroxiacetona. Pero también hay, estas son triosas, ¿verdad? Estas se llaman triosas. Los monosacáridos que tienen 3 átomos de carbono se llaman triosas. Pero también hay monosacáridos de 4 átomos de carbono, cuyo nombre son las tetrosas. Tetra viene de 4, del griego, que significa 4. Por ejemplo, la eritrosa, la treosa y la eritrulosa son ejemplos de tetrosas que se forman a veces en el cuerpo o que se producen a veces en el cuerpo por metabolismo celular. Las pentosas son azúcares muy importantes porque son azúcares de 5 carbonos. Y estas son fundamentales en la construcción de ácidos nucleicos. Por ejemplo, tenemos dos tipos. Una pentosa que se llama ribosa, que es el azúcar del ácido ribonucleico, el ARN, por eso se llama ácido ribonucleico, porque contiene en su estructura química, tiene un azúcar de 5 carbonos llamado ribosa. Y en el ADN encontramos un azúcar que se denomina desoxirribosa. Por eso el ADN se llama ácido desoxirribonucleico, porque contiene una pentosa llamada desoxirribosa en su estructura molecular. Las hexosas, que son los monosacáridos más comunes, la glucosa, la galactosa y la fructosa, de la cual la más producida en la naturaleza es la glucosa. O sea, la glucosa es el azúcar simple más abundante, el que más se produce en la naturaleza y el que se usa por prácticamente todos los seres vivos como fuente principal de energía. Esa es la glucosa. Esos son monosacáridos. Ahora, tenemos disacáridos también, o sea, la unión de dos monosacáridos a través de un enlace covalente que se llama enlace covalente glucosídico. Entonces, un enlace glucosídico es un enlace covalente que une un monosacárido con otro para formar un disacárido, dos monosacáridos unidos. Entonces, en la naturaleza tenemos 3 disacáridos importantes en los seres vivos, ¿verdad? Tenemos, para los seres vivos, tenemos, por un lado, la lactosa, que es el azúcar de la leche entera o de la leche cruda, que es el resultado de la unión de una galactosa más una glucosa, por un enlace glucosídico, que es un enlace es un enlace covalente. Entonces tenemos lactosa, a la que somos intolerantes muchos de nosotros. Luego tenemos la maltosa, que sería el azúcar de la malta, que es producida por la unión de dos glucosas. ¿Ah? Y luego tenemos la sacarosa, que es el azúcar de mesa que utilizamos para endulzar la comida, las bebidas y todo, que es la unión entre una glucosa y una fructosa a través de un enlace glucosídico, que es un enlace covalente. Esos serían los disacáridos. Pero luego tenemos, bueno, importante decir que para que nuestro cuerpo pueda digerir los disacáridos, es decir, si usted come un alimento que contiene un disacárido, para que usted lo pueda digerir, lo pueda utilizar en su metabolismo, debe de tener su cuerpo las enzimas, aquí en rojo, las enzimas necesarias para poder digerir precisamente ese disacárido. La mayoría de nosotros, los mamíferos, la mayoría, cuando ya somos adultos, no tenemos la enzima lactasa, que es la enzima necesaria para digerir la lactosa. Por eso somos muchos de nosotros intolerantes a la lactosa. Porque si comemos leche cruda y no tenemos lactasa, no producimos, nuestras células no producen lactasa, entonces no vamos a digerir el azúcar de la leche. Y lo que pasa es que nos provoca una serie de malestares y de bochornos
intestinales que pues producen malestar. Luego tenemos a los polisacáridos, que son azúcares muy grandes, en donde podemos encontrar tanto, por ejemplo, la celulosa, podemos encontrar el glucógeno, podemos encontrar la quitina. Estos tres polisacáridos o estos polisacáridos tienen funciones diferentes. O pueden ser una forma de almacenar energía en el cuerpo de los seres vivos, o puede ser un componente estructural, ¿no? Que forme una estructura, como una pared celular en las células, o como ya habíamos mencionado, el exoesqueleto de un animal. Entonces, tenemos varios polisacáridos que son estructurales, entre ellos la quitina, ya la mencioné, y también está la celulosa. Está la hemicelulosa también, que es de plantas y que forman paredes celulares en las células de las plantas. No las podemos digerir. Es la famosa fibra vegetal que nosotros comemos cuando comemos frutas, verduras y granos, o cualquier alimento producido de las plantas y que no podemos digerir. Entonces, la fibra nosotros no la podemos digerir, hablando de los seres humanos. Muchos animales igual no pueden. Y esa fibra básicamente es celulosa o es hemicelulosa. Pero también hay almidón. El almidón también es un polisacárido que viene de las plantas. Pero el almidón sí lo podemos digerir porque producimos, nuestras células producen las enzimas necesarias para poder digerirlo. Entonces, en el almidón, por ejemplo, es toda la parte blanca que usted se come de una manzana, es almidón. Toda la carne, digamos, que contiene una zanahoria, es almidón. Todo lo que usted se come del pepino es almidón. La cáscara no. Las cáscaras son generalmente fibra, era celulosa. Todo lo que usted se come de un banano es almidón. Y etcétera, todos los alimentos vegetales, lo que sí podemos digerir de ese alimento es el almidón que contiene, que es azúcar. Pero es un azúcar que se usa para almacenar energía. Y luego venimos con el glucógeno. El glucógeno también es un polisacárido importante, pero no en plantas, sino en animales. Entonces, el glucógeno es la forma como nuestro cuerpo, el cuerpo de los animales, almacena energía en forma de azúcar. Y entonces, el glucógeno es un polisacárido muy grande que se almacena en el hígado de los animales, y también en sus músculos esqueléticos, los músculos que están pegados a los huesos, ¿verdad? Y que son los que hacen que usted se pueda mover y calentarse. Entonces, ahí es donde se almacena glucógeno. Entonces, cuando hay necesidad de azúcar en la sangre, porque se está acabando el azúcar en sangre, se está acabando la glucosa en nuestra sangre, eh, entonces comienza a liberarse del hígado o a liberarse del músculo esquelético el glucógeno, el azúcar que forma el glucógeno, para reponer el azúcar que no hay en sangre. Y así es como funcionan las reservas de azúcar que nosotros guardamos, ¿no? Entonces, esto de la digestión de los carbohidratos, pues básicamente la digestión de los carbohidratos comienza en la boca por las enzimas que tenemos en la boca, por ejemplo, la amilasa salivar empieza a digerir, por ejemplo, los disacáridos, y luego todos los azúcares, todos los carbohidratos que comemos se terminan de digerir en el intestino, en el estómago no, en el intestino. Entonces, lo que estaba diciendo del hígado y de los músculos cardíacos que almacenan glucógeno, son almacenes de azúcar, de glucosa, en forma de glucógeno, para cuando hay necesidad en la sangre, porque hay muy poca azúcar en sangre, muy poca glucosa en sangre, entonces se libera glucosa del hígado o de los músculos esqueléticos de acuerdo a la necesidad del cuerpo. Entonces, ¿dónde encontramos carbohidratos? En todos los alimentos de origen vegetal. Las plantas son las que nos producen a nosotros los animales los carbohidratos necesarios y a todos los demás seres vivos también en realidad, porque el azúcar es el alimento principal para todos los seres vivos, para todas las células de todos los seres vivos es el azúcar, es el alimento o el combustible principal. Y de todas esas azúcares, la principal es la glucosa, es el azúcar más abundante, el alimento 100% de las células de todos los seres vivos, glucosa, ¿verdad? Por ahí está la fibra y hablando un poco más de la fibra, que es un componente estructural, y el almidón, ¿verdad? Que está en todas las frutas, verduras, toda esa parte de las frutas y verduras que sí podemos digerir
y que al comerlas, pues las utilizamos como fuente de energía, ¿verdad? Por eso es necesario comer frutas, verduras, todo lo vegetal es necesario comer. Son alimentos, los granos, ¿verdad? También los cereales que vienen de las plantas, igual es necesario comerlos porque son una fuente no solamente de azúcar, sino también son una fuente importante de minerales, vitaminas, que nos son esenciales para la vida, ¿verdad? Son esenciales para nuestra vida. Bueno, ahí hay otras explicaciones en relación a lo que ya mencionamos, que la quitina, por ejemplo, está no solamente en animales, sino que también forma parte de las paredes celulares de los hongos. Está en los crustáceos, está en el exoesqueleto de los insectos, etc. Eso en cuanto a eh, los carbohidratos. Ahora, si nos vamos al libro otra vez, vemos acá los grupos funcionales, vemos lo que mencionábamos sobre las reacciones de hidrólisis, sobre las reacciones de condensación que ocurren en el anabolismo y catabolismo celular, y luego venimos con la explicación de los carbohidratos. Se nos habla en las tablas, en esta tabla 3.2, de las principales moléculas orgánicas que ya mencionamos, ¿verdad? Carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Hay un buen resumen aquí de tanto quienes componen los monómeros que componen a estos compuestos orgánicos, como también ejemplos de esas moléculas orgánicas y función, ¿verdad?, en las células. Entonces, es fundamental que usted entienda algo. Cuando usted esté leyendo de estos compuestos orgánicos, fíjese bien, lea las tablas, vea los ejemplos. Y ahorita como estamos hablando solamente de los carbohidratos, ya hablamos así de los principales grupos. Me resta decir que los monómeros de los carbohidratos son los monosacáridos. Es decir, las unidades más sencillas, más pequeñas, que tenemos en los carbohidratos para formar otros azúcares, son los azúcares más simples, que se llaman monosacáridos. Entonces, ¿por qué digo que son los monómeros? Bueno, porque si yo uno dos monosacáridos a través de un enlace glucosídico, voy a obtener un disacárido, que es una molécula más grande. Si yo uno disacáridos o muchos monosacáridos en una cadena muy, muy larga de cientos o miles a través de enlaces covalentes glucosídicos, lo que se va a formar es un polisacárido. Entonces, el monómero de los azúcares son los monosacáridos. ¿Recuerdan cuáles son los principales monosacáridos? Los que tienen 6 carbonos. La glucosa, que es la número 1, la galactosa y la fructosa. ¿Ya? Esos son los principales monosacáridos que existen. Las fórmulas moleculares que tienen son estas, sea C6, H12 o 6. Esta es la fórmula molecular de los monosacáridos. Fructosa, galactosa y glucosa. Y de esas tres, la glucosa es la más importante. Bueno, y luego vienen los disacáridos, que están formados por dos monosacáridos, y luego vienen los polisacáridos, que son cadenas muy grandes de monosacáridos unidos por enlaces glucosídicos, dentro de los cuales está el almidón, el glucógeno, la celulosa, la hemicelulosa. Entonces, los polímeros de azúcar, o sea, las moléculas más grandes de azúcar, son los polisacáridos. El almidón, la celulosa de origen vegetal, el glucógeno de origen animal y la quitina, por ejemplo. Hay más, pero esos son los que debemos de conocer, digamos, mejor, porque son los más abundantes y los más importantes desde el punto de vista biológico. Esos son los carbohidratos. En el libro, bueno, aquí en el cuadro luego habla de los lípidos, de las proteínas y de los ácidos nucleicos. Pero en el libro más abajo empieza a hablar de lo que estábamos hablando, de los monosacáridos, los explica, ¿verdad? El número de átomos que tienen, por qué se llaman exosas, cómo se unen por enlaces glucosídicos, que son enlaces covalentes. Eso lo empieza a explicar ahí. Habla de los disacáridos, cómo se forman por reacciones de condensación, cómo se digieren por reacciones de hidrólisis y habla luego de los polisacáridos, ¿verdad? Cómo se forman a partir de almidón o a partir de fructosa o de galactosa.
y cómo estos azúcares son producidos en plantas, se almacenan en los tejidos de plantas y cómo luego son aprovechados por el metabolismo de los animales. Y luego viene la explicación de las grasas. Las grasas, los lípidos y las grasas. Entonces, aquí hay varias cosas que decir. Principalmente, luego aquí se explica quiénes son los lípidos. Y si usted lee, es bien fácil darse cuenta de que el término lípido lo que quiere decir es que agrupa, los lípidos son un grupo muy variado de moléculas orgánicas que contienen hidrógeno, carbono, o sea, hidrocarburo, ¿verdad? Y carbono, o sea, que son igual que los carbohidratos, contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Y en algunos casos, nitrógeno, otro elemento importante que forma a veces los lípidos. Incluso fósforo, incluso a veces azufre también. Esos son los lípidos. Los lípidos tienen una particularidad y es que pues son moléculas insolubles en agua, ¿verdad? Los lípidos y las grasas no se mezclan con el agua, son insolubles en el agua. Por eso a los lípidos se les llama moléculas hidrófobas. Esta palabra que está aquí, mira, que lo voy a remarcar en este momento. Hidrófobo es un término que se refiere a cuando una sustancia no se mezcla con el agua, sino que huye del agua. Es lo que quiere decir, que huye del agua. O sea, que no se mezcla. Entonces, todas las sustancias lipídicas no se pueden mezclar con el agua. Generalmente no se mezclan con el agua. Son sustancias hidrófobas, no polares, ¿verdad? Que no se mezclan con el agua. Ejemplo de esto, tenemos las grasas, como las grasas sólidas, las grasas líquidas, y sabemos que las grasas y los aceites, que también son lípidos, las grasas y los aceites no se mezclan con el agua. Usted pone un poco de manteca en agua, no se va a mezclar. O usted vierte aceite en agua y no se va a mezclar, porque no son afines. Son sustancias no afines. Entonces, los lípidos y las grasas son una de las excepciones, digamos, a aquello que habíamos hablado de las soluciones, ¿verdad? Que el agua tiende a mezclarse con casi todo. Pues parte de las excepciones son los lípidos. El agua no se puede mezclar con los lípidos. Eso es un comportamiento molecular que tienen los lípidos. Dentro de los lípidos hay varias categorías. Mira, aquí dice el libro, muy importante este párrafo que está acá, porque dice que hay varias categorías. Y dentro de esas categorías tenemos aceites. Los lípidos son, por ejemplo, los aceites que son eh, grasas a temperatura, grasas líquidas a temperatura ambiente. Luego vienen las grasas que son sólidas a temperatura ambiente y las ceras también son sólidas a temperatura ambiente. Que tienen estos aceites, grasas y ceras, tienen una estructura parecida y solo contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, lo que habíamos dicho, los elementos que forman una grasa, un aceite o una cera. Pero también dentro de los lípidos están los fosfolípidos, que son estructuralmente semejantes a los aceites, pero que también dice contienen fósforo y nitrógeno. Miren, ya otros elementos más. Y los fosfolípidos comúnmente son los lípidos que forman la pared, perdón, la membrana celular de todas las células, de todos los seres vivos. O sea, la membrana de las células, esa como bolsita que rodea y le da forma a una célula cualquiera, de una bacteria, de una arquea o de un eucariota, está formado de fosfolípidos. Entonces, toda esa membrana es fosfolípidos. Y luego tenemos una tercera familia, podremos decir, de lípidos que son los esteroides. Los esteroides son muy importantes, por ejemplo, como hormonas, por ejemplo. Entonces vamos a ir hablando un poco de eso. Y algo interesante también, algo muy importante, es que cuando hablamos de grasas, cuando hablamos de grasas o de lípidos en general, hablamos de que son moléculas tanto estructurales, o sea, que forman estructuras como los fosfolípidos, que forman la membrana celular, son energéticas porque las grasas sirven como almacenes de energía
o son sustancias que sirven como mensajeros químicos en el cuerpo, en el caso de los esteroides, por ejemplo. También hay otro grupo de lípidos que se llaman carotenoides, que son pigmentos que le dan el color anaranjado, rojo, amarillo a las frutas, las verduras, y esos lípidos, llamados carotenoides, tienen, digamos, unas funciones importantes, como por ejemplo, que son antioxidantes en el cuerpo. O sea, al ser antioxidantes, lo que hacen los carotenoides es que ayudan al cuerpo a desintoxicarse, a eliminar moléculas dañinas de la sangre y de los tejidos hacia afuera del cuerpo, como desechos, para que no causen daño, no causen reacciones dañinas en el organismo. Entonces aquí están los lípidos, ya sabemos qué tipo de alimentos contienen grasas, por ejemplo, aceite, el aceite de las semillas de plantas, aceites vegetales, son grasas, son lípidos, nada más que son grasas líquidas a temperatura ambiente, la mantequilla, la manteca o la cera de abeja, por ejemplo, son grasas sólidas a temperatura ambiente. Tenemos en el queso, tenemos grasa, en la leche tenemos grasa, en las pastas tenemos grasas. Entonces son componentes muy abundantes en la comida. También están formados de un esqueleto de hidrocarburos, carbono e hidrógeno, más oxígeno, más fósforo en algunos casos, más nitrógeno en algunos casos, ¿verdad? Aquí están las categorías que mencionamos antes. Grasas, fosfolípidos, carotenoides y esteroides. Y aquí vamos a hablar, para, digamos, terminar el día de hoy, de las grasas más importantes desde el punto de vista biológico para los animales, que son los triglicéridos o los triacilgliceroles. Entonces, los triacilgliceroles o los triglicéridos, que usted escucha mucho cuando el médico le manda a hacer un examen a usted de triglicéridos y de colesterol para saber qué tanta proporción de grasas tiene usted en la sangre, pues están formados, los triglicéridos están formados por alcohol y ácidos grasos. O sea, ahorita se los muestro. Y esto es muy importante también, y es que los triglicéridos son los lípidos más abundantes en los seres vivos y son esos lípidos, son esas grasas que más ingerimos en la comida y que necesitamos como componentes energéticos, ¿verdad? Nos proporcionan energía, son almacenes de energía los triglicéridos. ¿De qué están formados? Están formados de, o una grasa en general, no necesariamente una grasa sólida, puede ser una grasa líquida también, el aceite. ¿Las grasas de qué están formadas? ¿Cuáles son los monómeros de las grasas? Pues uno de los monómeros de las grasas es el glicerol, que es un compuesto de 3 carbonos, que tiene también, mire, hidrógenos y grupos OH, que el glicerol es un alcohol sencillo de 3 átomos de carbono. Pero aparte del glicerol, las grasas están formadas de estas colas de hidrocarburos con este grupo carboxilo que está aquí señalado en verde, y a estas colas, a estas cadenas grandes de hidrocarburos se les llaman ácidos grasos. Entonces, las grasas están formadas de los monómeros llamados glicerol y de los monómeros llamados ácidos grasos. ¿Por qué se llaman los triglicéridos? ¿Por qué se llaman así? Porque los triglicéridos son grasas formadas de glicerol más 3 colas de ácidos grasos o 3 ácidos grasos. Por eso se llaman 3 triglicéridos o triacilgliceroles. Son grasas formadas de glicerol más 3 ácidos grasos. Por eso el nombre tri. Y estas son las grasas más importantes desde el punto de vista energético. Necesitamos estas grasas para generar energía, para mantener la energía en el cuerpo. Bueno, luego se nos explica aquí que comúnmente los ácidos grasos pueden ser saturados cuando los enlaces entre un carbono y otro son sencillos, son simples, o podemos tener ácidos grasos insaturados, ¿verdad? Cuando hay dobles enlaces en la estructura de unión entre un carbono y otro carbono. Luego en la lectura, en el libro, se dice que, por ejemplo, nosotros eh,
tenemos que tener cuidado en la dieta en cuanto al consumo de grasas saturadas y de grasas insaturadas, porque llega un punto en que se pueden acumular mucho en la sangre y causar enfermedades cardiovasculares por que las arterias y las venas se tapan, ¿verdad? Se tapan porque hay una cantidad ahí muy grande de triglicéridos en sangre y eso hace que se obstruyan las venas y las arterias. Entonces hay que tener mucho cuidado y los libros explican y todo el estudio científico de las grasas explica que nosotros debemos de consumir más grasas líquidas que grasas sólidas, o sea, más aceites vegetales que manteca o que grasas sólidas, ¿verdad? Manteca, mantequilla. Hay que consumir más aceites, pero tratar de no cocinar mucho los aceites. Es decir, hay gente que tiene la costumbre, o incluso en las comidas rápidas se tiene la costumbre, de que las comidas se utiliza el mismo aceite una vez, otra vez y otra vez para producir la carne que dan ahí o las papas que producen ahí en las comidas rápidas. El problema es que cuando se está cocinando muchas veces con el mismo aceite, ese aceite pasa de ser líquido y se está volviendo cada vez más sólido. Entonces, eso es un problema porque entre más sólido sea, más se acumula en las arterias y en las venas. Entonces, por eso no es bueno andar comiendo tanto en esos lugares de comidas rápidas porque el aceite que usan lo están usando muchas veces y con eso está pasando ese aceite a convertirse en una grasa sólida. Pasa de una grasa líquida a una grasa sólida y a usted no le conviene estar comiendo grasas sólidas. Aquí se muestra cómo se forman estos triglicéridos por reacciones de condensación y que, esto es bien importante, que los ácidos grasos más el glicerol ya no se unen por enlaces covalentes llamados glucosídicos. El enlace glucosídico es un enlace que se encuentra en los azúcares. En las grasas, el tipo de enlace covalente que une el glicerol con los ácidos grasos se llama enlace éster. Entonces, sí es un enlace covalente, pero tiene otro nombre. Se llama enlace éster. Ya no es glucosídico. Eso era en los azúcares. Aquí estamos hablando de grasas. Dentro de las grasas, bueno, aquí se explica lo que les estaba mencionando lo que ocurre cuando se come demasiada grasa sólida. Recuerde que los triglicéridos, las grasas como los aceites y la manteca, la mantequilla, sirven como fuente de energía. De hecho, hay más energía almacenada por gramo de grasa que por gramo de carbohidrato. Entonces, por ejemplo, ahí en el libro se ve, cuando usted esté leyendo, y va a ver usted que el libro dice que cuando usted consume 1 gramo de grasa, ese gramo de grasa le provee a usted 9 calorías. 9 calorías por gramo. Mientras que un azúcar o incluso una proteína, cuando usted come proteína, la energía que le provee el azúcar y la proteína es mucho menor, es de 4 calorías contra 9 de las grasas. Eso quiere decir que en realidad las grasas son alimentos muy energéticos y claro que los necesitamos. Sin embargo, el cuerpo de los seres vivos, casi todos los seres vivos, utilizamos principalmente el carbohidrato como fuente primaria de energía y las grasas quedan como en segundo plano. O sea, no consumimos la grasa primero, sino consumimos los carbohidratos primero. La grasa está en segundo lugar. Luego se habla de los fosfolípidos, ¿verdad? Que son moléculas anfipáticas y se llaman así porque tienen dos partes diferentes, una parte hidrófoba y una parte hidrofílica. Hidrofílico quiere decir que tiene afinidad con el agua o que se puede mezclar con el agua. La importancia de los fosfolípidos, como usted va a leer en el libro, es el que pues construyen las membranas celulares de todas las células, de todos los seres vivos. Y que los fosfolípidos están formados de estos monómeros. Este, hay un compuesto nitrogenado casi siempre, en este caso se muestra aquí con el nombre de colina, o sea, hay un compuesto nitrogenado, hay un grupo fosfato o grupos fosfato, que también forman parte de la estructura de un fosfolípido, hay glicerol, que es un alcohol de 3 carbonos, y también tenemos colas de ácidos grasos. Eso es lo que forma la estructura molecular de un fosfolípido. Y esos fosfolípidos
construyen esas membranas celulares que envuelven a todas las células. Incluso, junto con los fosfolípidos, también está el colesterol, que el colesterol es un esteroide que también se utiliza para construir la membrana de las células. Y que también el colesterol se utiliza para, por ejemplo, producir hormonas, fabricar hormonas en el cuerpo. Pero el colesterol es un esteroide, sin embargo, junto con los fosfolípidos se encuentra colesterol formando esa membrana celular. La membrana celular es una estructura de doble capa, o sea, es una doble capa de fosfolípidos que está asociada a una cantidad muy abundante eh, de proteínas que le dan una serie de funciones a la célula, tal cual entendemos el día de hoy cómo funcionan esas células. Entonces, mire que ahí los fosfolípidos forman esa doble capa, ¿verdad? Ese lipid bilayer que dice ahí es una doble capa de fosfolípidos que se vería, si lo vemos en un diagrama, se vería así. Aquí hay una capa y aquí hay otra capa. Y aquí lo interesante es que lo que veíamos atrás, estas cabecitas que se miran aquí en amarillo, serían estos componentes que habíamos visto acá. Esto, el grupo nitrogenado, el grupo fosfato y el glicerol. Esa sería la cabecita que forma el fosfolípido, esta cabecita amarilla que está aquí. Y vea que está en ambas capas, ¿verdad? Y lo interesante de esa cabecita, de esos componentes, de ese fosfolípido, es que ese compuesto nitrogenado, ese glicerol y ese grupo fosfato son los componentes que son eh, hidrofílicos, es decir, que sí se pueden mezclar con el agua, reaccionan con el agua químicamente. Y estos que se miran aquí como dos piernas, después de cada cabecita, serían los ácidos grasos, las colas de ácidos grasos, que son los componentes hidrofóbicos, o sea, los que están escondidos del agua y no se mezclan con el agua, no tienen reacción con el agua. Entonces, esta es la forma como se estructuran las membranas celulares, una doble capa en donde tanto para el lado interno de la célula hay componentes hidrofílicos como para el lado externo de la célula. Y en el interior de esa doble capa tenemos a los ácidos grasos que no se mezclan con el agua. Y esa estructura y esa disposición en la membrana hace que la membrana se comporte como se comporta y hace que la célula se comporte como se comporta. Entonces, eso determina esa disposición y esa estructura molecular corresponden con la forma como funciona una célula, cualquier célula. Luego tenemos los carotenoides, que serían esas sustancias lipídicas que yo les mencioné que se ven como pigmentos vegetales, que son muy importantes tanto en la fotosíntesis como en el metabolismo de los animales, de las células animales, porque casi siempre los carotenoides producen son como componentes que van a formar vitaminas en el cuerpo o son componentes antioxidantes que nos ayudan a liberarnos de toxinas en el cuerpo. Casi siempre los monómeros de estos carotenoides son unidades de isopreno, que son estas moléculas de 4 carbonos, de 5 carbonos, perdón, que está aquí, que forman como las unidades básicas que forman ese carotenoide. Uno de los carotenoides más abundantes y más conocidos por usted y por mí y por todos es el beta-caroteno, que se encuentra principalmente en todas aquellas frutas y verduras que son de color naranja y que es importante el beta-caroteno, por ejemplo, para la formación de vitamina A y retinol en los ojos para que usted pueda recibir eficientemente la luz que viene de fuera y el ojo pueda percibir esa luz y pueda utilizar esa luz para la formación de la imagen y todo lo demás. Para que usted tenga una buena vista. Es básico, por ejemplo, el beta-caroteno para que funcione esto. Hay otros carotenoides más que están en verduras y frutas de color amarillo, naranja y rojo, que son importantes antioxidantes en la dieta y que son necesarios en la dieta. Y están los esteroles o esteroides, que son esos lípidos que ayudan a fabricar, por ejemplo, hormonas o que como el colesterol, como ya había mencionado, el colesterol sirve como un componente estructural
que forma parte de la membrana celular, o sirve como un precursor para la producción de hormonas, como la producción de hormona progesterona y testosterona, ¿verdad? O también para la producción, a partir de ese colesterol, también se forman prostaglandinas, que son un grupo de hormonas que son mensajeros químicos, y también para la bilis, ¿verdad? También a partir del colesterol se produce la bilis, que es una mezcla de sustancias que sirven para digerir las grasas en la digestión. Entonces, eso es bien importante. La digestión de los lípidos es bastante diferente a la digestión de los carbohidratos. No se comienza a digerir el lípido en la boca, sino que los lípidos se digieren en el intestino. Y hay muchas enzimas y muchas hormonas que se producen por el hígado, por el páncreas y la misma vesícula biliar para poder degradar o digerir las grasas y los lípidos. Entonces, hay una explicación un poco más extensa por ahí, a la que no voy a entrar porque no vamos a tener tiempo. Y solamente termino, solamente estoy dando un resumen, usted tiene que leer esto, con las proteínas, que serían las moléculas que están formadas por aminoácidos. Los aminoácidos serían los monómeros de las proteínas, y las proteínas son sumamente importantes porque realmente nuestro cuerpo, nuestras células, están formadas en mayor medida de proteínas que de carbohidratos y de grasas. Estructuralmente hablando, usted y yo somos proteínas. Las proteínas tienen un montón de funciones, tienen un montón de funciones. Se encuentran en muchos alimentos también, no solamente vegetales, sino también alimentos de origen animal. Están formadas las proteínas de aminoácidos. Los aminoácidos serían sus monómeros, y esos aminoácidos, pues hay algunos que se conocen como aminoácidos esenciales y otros que se conocen como aminoácidos no esenciales. Creo que por razones de tiempo ya terminamos. Lo que voy a hacer es que, miren, les voy a subir este video, y como no he terminado de hablar de las moléculas orgánicas, entonces les voy a subir otro video que es de la clase de la tarde. A los de la tarde yo les voy a explicar en la parte de proteínas y ácidos nucleicos, para que ustedes también tengan complemento de lo que no vimos por cuestión de hora, ¿verdad? De la hora. Entonces, más tarde les subo las dos videoconferencias para que completemos, digamos, el contenido. Terminamos ahí porque no tenemos más tiempo. Recuerden que el viernes hay evaluación y hay que estar pendiente de eso. Bueno, que tengan feliz tarde. Buenas tardes. Y buen provecho, igual. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes, buen provecho. Buenas tardes, buen provecho. Hasta luego, buen provecho.